Bienvenidos todos y todas a la siguiente ponencia titulada Enaltecimiento del terrorismo y menosprecio a sus víctimas en redes sociales. Soy Samuel Rodríguez Fernández, profesor contratado doctor de Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Murcia en su Facultad de Derecho, de la que soy vicedecano, ordenación académica y de Criminología. A través de la siguiente ponencia vamos a analizar 4 casos que tienen como hilo conductor común el haberse realizado en el marco de los mismos manifestaciones en tono de humor o irónico que pueden entrañar o pueden ser incardinables dentro de una de las 2 conductas tipificadas en el artículo 578 del Código Penal español. Ese artículo 578, en su apartado primero, tipifica 2 conductas diferenciadas. Una que vamos a dejar un poco de lado a lo largo de esta ponencia, que es la que tiene que ver con el enaltecimiento o la justificación públicos de los delitos de terrorismo o de quienes hayan participado en su ejecución. Y segunda, la que nos interesa a los efectos de esta intervención, que es la realización de actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares. La pena de prisión, tras la reforma de 2015 del Código Penal, alcanza el límite máximo de los 3 años, desde el límite mínimo de 1, y se añade una pena de multa de 12 a 18 meses. En los siguientes apartados de este precepto se contienen agravaciones, en concreto en los apartados 2 y 3, el apartado 2, como tienen en pantalla, prevé la imposición de las penas en su mitad superior cuando los hechos se hubieran llevado a cabo mediante la difusión de servicios o contenidos accesibles al público a través de medios de comunicación, internet o por medio de servicios de comunicaciones electrónicas o mediante el uso de tecnologías de la información. Estos 4 casos también tienen ese elemento común. Como he dicho con anterioridad, se trata de manifestaciones, de comunicaciones, vamos a decir, en este caso escritas, en tono humorístico, irónico, etc. Y se han realizado todas esas manifestaciones que son objeto de interés, que fueron objeto de 4 procesos penales distintos. Se realizaron, como digo, se vertieron a través de la red social de microblogging llamada Twitter. Por ello, en principio, este segundo apartado que agrava la conducta, podría tener encaje respecto a estas conductas. Encaje me refiero a la posible aplicación, sería posible la aplicación del mismo a estas conductas. El tercer apartado dice: cuando los hechos a la vista de las circunstancias resulten idóneos para alterar gravemente la paz pública o crear un grave sentimiento de inseguridad o temor a la sociedad o parte de ella, se impondrá la pena en su mitad superior, que podrá elevarse hasta la superior en grado. Y luego los apartados 4 y 5 contienen, sobre todo el cuarto, ven que tiene una redacción más extensa, que contempla la posibilidad de que el juez acuerde la destrucción, borrado o inutilización de los soportes que hubieran servido para la realización de cualquiera de los delitos del primer apartado, sea el de enaltecimiento del terrorismo, sea el de menosprecio, humillación o vejación a las víctimas de estos delitos. Cuando se hubiera cometido a través de tecnologías de la información y la comunicación, se acordará la retirada de los contenidos, y contiene una serie de medidas complementarias en estos casos. Y el quinto apartado prevé que las medidas previstas en el apartado anterior también pueden ser acordadas durante la instrucción del procedimiento penal que se abra. Bien,
Tratando de dar un encuadre inicial a estos 4 casos o a las conductas que nos interesan respecto de estos 4 casos, que son, como veían en el título anteriormente, en la diapositiva inicial, el caso de Madame Guillotin, el caso de Guillermo Zapata, el de César Strawberry y el de Cassandra Vera. Como decía, tratando de clasificarlos inicialmente, creo conveniente recurrir a la taxonomía de comunicaciones ofensivas, más bien de comunicaciones violentas y de odio en Internet, esbozada por Fernando Miró Linares en un artículo publicado en el año 2016. En concreto, esa clasificación, esa taxonomía, parte de un doble criterio básico, que es el de comunicaciones violentas y de odio en Internet, que tienen que ver con un daño físico, y aquellas que tienen que ver con un daño moral. Todas las comunicaciones relacionadas con estos 4 casos son incardinables en la segunda categoría, en aquellas ofensas que pueden suponer un daño moral. Dejando de lado las que tienen que ver con la violencia física, que vienen concretadas en esta diapositiva, pasaríamos a centrarnos en qué subcategorías exactamente dentro de comunicaciones violentas y de odio relacionadas con violencia moral podrían incardinarse, clasificarse estos 4 casos. A mi modo de ver, y anticipando un poco lo que vamos a ver posteriormente, tienen que ver con o bien ataques al honor o a la dignidad, o bien con ofensas a la sensibilidad colectiva, aunque veremos que también hay quien considera, alguna de las sentencias, de hecho, habla de la posible clasificación de alguna de estas manifestaciones en lo que se denomina el discurso del odio, y por tanto cabría plantearse si también la subcategoría incitación a la discriminación del odio podría ser aplicable a estos supuestos que vamos a analizar desde ya mismo. El primer caso es el de Madame Guillotin, una usuaria de Twitter que contaba, cuando tuvieron lugar los hechos, con aproximadamente unos 800 seguidores en esta red de microblogging, y realizó manifestaciones, algunas de las cuales están ahí en captura de pantalla, que tenían que ver, en una parte, con posible consideración de enaltecimiento del terrorismo, que, como digo, es algo que vamos a dejar en cierto modo de lado en esta ponencia, esa conducta típica de enaltecimiento del terrorismo, o bien tenían que ver con la segunda conducta tipificada en el 578.1 del Código Penal, la referente al menosprecio, humillación, vejación a víctimas del terrorismo o sus familiares. Entre ellas se hacían referencias a víctimas de ETA como Irene Villa, sobre todo Irene Villa, pero también se hacían referencias a Carrero Blanco. Incluso hay un par de referencias también a Miguel Ángel Blanco o sus familiares. Bueno, pues manifestaciones, o en este caso comunicaciones escritas en esta red social, como, por ejemplo, voló, Carrero Blanco voló y hasta las nubes llegó, reproduciendo la letra de una canción, ya tiene unos años. Carrero Blanco, ministro naval, tenía un sueño, volar y volar, hasta que un día ETA militar hizo su sueño una gran realidad. Referencias a chistes sobre Irene Villa. ¿Cómo monta Irene Villa a caballo? Con velcro. ¿De qué tiene la frente morada Irene Villa? De llamar a las puertas. Y también, como decía, referencias a Miguel Ángel Blanco. ¿Qué le regalarán al sobrino de Miguel Ángel Blanco por Navidades? Un tío vivo. O también, en la última referencia, el último mensaje que fue objeto de los hechos probados de este procedimiento penal,
también una referencia a Miguel Ángel Blanco, en que se parece Miguel Ángel Blanco a un delfín en el agujero de la nuca. Bien, este supuesto fue tratado, fue analizado, enjuiciado por parte de la Audiencia Nacional en la sentencia, cuya referencia tienen ahí transcrita, y verán que dos de los nombres de los componentes de la sala, de la sección de la sala penal que enjuició estos hechos, están marcados en rojo porque esos dos mismos componentes formaron parte de la sección de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que enjuició el cuarto de los casos, el que tiene que ver con Casandra Vera. Pues bien, en esta sentencia, la Audiencia Nacional, con la ponente Ángela Murillo Bordallo al frente, considera por unanimidad que concurre sin lugar a dudas en los hechos objeto del procedimiento, de los que se acusaba a Madame Guillotín, era el seudónimo que utilizaba María Yuc Sancho en Twitter. Decían que la concurrencia era el elemento objetivo del tipo del 578 no dejaba lugar a resquicio de la menor duda. Las expresiones publicadas por la acusada a través de las redes sociales referidas a Miguel Ángel Blanco, asesinado por la organización terrorista ETA, o a Irene Villa, privada de sus miembros inferiores por la declaración de un artefacto, rezuman pura maldad, decía la sentencia, sin paliativos, y lo que es importante, entran de lleno las previsiones típicas del artículo 578 del Código Penal. Y el elemento subjetivo consideraba que también concurría. En tanto, las expresiones y comparaciones referidas a Miguel Ángel Blanco y Irene Villa presentaban niveles de crueldad, vejación y humillación, y hasta falta de piedad de proporciones superlativas dirigidas a dos personas víctimas de actos terroristas que adquirieron gran notoriedad pública por la generalizada solidaridad que despertaron en la ciudadanía. Continúa diciendo la sentencia que cuando la acusada decidió publicar esas frases tan encarnizadas, denigrantes e inhumanas, era conocedora de la gran afrenta que suponían no solo para Irene Villa y los familiares de Miguel Ángel Blanco, sino también para el colectivo de víctimas del terrorismo afectados por la barbarie protagonizada por ETA, y que lo mismo que había de decir respecto a los familiares de Carrero Blanco. Pues bien, pese a que la defensa, obviamente, de María Yuc trató de argumentar a favor de su cliente, que por ejemplo, que los comentarios, las fotografías y las expresiones que se le atribuían en ningún momento pretendían menospreciar o humillar a Irene Villa ni a los familiares del fallecido Miguel Ángel Blanco, simplemente le parecían divertidos y que por eso los publicó en su cuenta. Y que llegó a decir, en uso de la última palabra, personalmente, María Yuc, que ignoraba que esos chistes pudieran causar dolor en algunas personas, pues en caso contrario se habría apresurado a contactar con ellas para pedirles disculpas. Sostuvo también la defensa, en este caso más bien con las expresiones que tenían que ver con el enaltecimiento del terrorismo, que no llegaba a tener ninguna afinidad ideológica con la organización terrorista. Pero como digo, esto lo dejamos de lado, lo que tiene que ver con las expresiones de enaltecimiento del terrorismo, que en todo caso lo dejamos de lado, pero tiene obviamente su relevancia, en tanto que si se hubiera considerado que las expresiones que tenían que ver con el menosprecio o vejación a las víctimas del terrorismo no se cumplían los elementos objetivos o subjetivos del tipo, podría haber sido igualmente condenada, quiero decir, María Yuc, Madame Guillotín, por las expresiones que tenían que ver con el enaltecimiento del terrorismo. Obviamente tienen su importancia, pero como digo, a los efectos de esta ponencia no lo dejamos, digamos, ladeado este asunto, esta conducta, porque no forma parte del hilo conductor. Bien, el caso es que la sentencia venía a decir que
la comisión de ambos delitos, en definitiva, del enaltecimiento y el descrédito, ¿no?, respecto a los delitos terroristas, no requieren, decía la sentencia de la Audiencia Nacional, que el sujeto activo sea el inventor de las proclamas, mensajes, comentarios a través de los cuales se perpetra el ilícito penal, sea de una u otra conducta, como digo. Lo que era realmente relevante al considerar, al parecer de estos tres magistrados, es que era el hecho de publicitarlos en su cuenta Twitter, como hizo la acusada, consiguiendo una difusión entre sus 790 seguidores, y con eso quedaban colmadas las exigencias típicas de naturaleza objetiva del tipo penal. Bien, la condena, como tienen ahí transcrito en la diapositiva, fue de 2 años de prisión, con la pena accesoria en habilitación especial para ejercicio de derecho de sufragio pasivo durante ese periodo, y inhabilitación absoluta por tiempo de 8 años. La sentencia condenatoria fue recurrida ante el Tribunal Supremo y la Sala Segunda de este alto tribunal se formó con los 5 componentes que ahí se indican, 2 de los cuales formaron parte de las salas de los magistrados de la Sala Segunda que enjuiciaron el caso de Casandra Vera, y en particular uno de ellos, Miguel Colmenero, incluso también fue componente de la sala del Tribunal Supremo que enjuició el caso de César Strawberry. Es decir, Miguel Colmenero en realidad repitió en 3 de los 4 casos analizados aquí, porque el cuarto, como vamos a ver, el de Guillermo Zapata, ni siquiera fue recurrido ante el Tribunal Supremo. Bien, esta sentencia del Tribunal Supremo vino a dar la razón en cuanto al pronunciamiento condenatorio, redundó en similares argumentos en cuanto a la concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos, ambas conductas típicas del artículo 578 en la conducta de María Yuc, y tan solo hubo una modificación, es decir, una casación parcial de la sentencia de la Audiencia Nacional en cuanto al pronunciamiento condenatorio. Hemos visto que fue de 2 años de prisión. Pues bien, el Tribunal Supremo, utilizando la argumentación que viene transcrita ahí, en razón a las circunstancias del caso enjuiciado, que en concreto pues se referían a que no procedía a aplicar la continuidad delictiva del artículo 72 del Código Penal a los hechos, fundamentalmente por esa razón, el pronunciamiento condenatorio se rebajó a 1 año de prisión. Como decía, la sentencia simplemente fue casada en ese aspecto y no tiene argumentos especialmente destacables o que sean complementarios a nivel de cierta relevancia respecto a los que hemos comentado sobre la sentencia de primera instancia, la de la Audiencia Nacional. Con lo cual pasaríamos al segundo caso, el de Guillermo Zapata. Aquí los tweets, las comunicaciones ofensivas por escrito que fueron objeto del procedimiento, tan solo fueron 3, ahí hay más capturas en esta diapositiva, pero en realidad solo fueron objeto del procedimiento penal aquel en el que Guillermo Zapata, el día 31 de enero de 2011, había puesto el siguiente mensaje entrecomillado: han tenido que cerrar el cementerio de las Niñas de Alcácer para que no vaya Irene Villa por repuestos. Al minuto siguiente, volvió a entrecomillar otro mensaje que decía cómo meterías a 5 millones de judíos en un 600, con la respuesta en el cenicero. Y
prácticamente un año y medio después, 6 de junio de 2012, publicaba un tuit en el que decía rescate ficción como hashtag, como etiqueta de contenido dentro de Twitter, a lo que añadía: Rajoy promete resucitar la economía y a Marta del Castillo. Esos fueron los 3 únicos tweets que fueron objeto de este procedimiento penal. Y como vemos, en realidad, solo es uno de ellos el que tiene relación con su posible encaje en el artículo 578. Ni siquiera el que tiene que ver con la referencia al Holocausto tendría encaje aquí, o posible encaje aquí, sino en el artículo 510 del Código Penal, el que propiamente, bien, el discurso del odio, pues tiene otras manifestaciones de punibilidad en el Código Penal, pero la principal es la del 510, pero ni siquiera se llegó a formular acusación por el artículo 510. Con lo cual, el único tuit que nos interesa a estos efectos, o el único tuit que, dado cómo se desenvolvió el procedimiento penal en cuanto a la fijación del objeto y en cuanto a la formulación de acusación, que tendría relevancia, o que tiene relevancia, y tuvo relevancia, de hecho, a estos efectos, es la referencia a ese chiste, ¿no?, sobre que le habían tenido que cerrar el cementerio de las Niñas de Alcácer para que Irene Villa, víctima de ETA, no fuera a por repuestos. La única sentencia que se evacuó dentro de este procedimiento penal es la que tienen ahí referida por parte de la Audiencia Nacional, sección tercera, por parte de 3 magistrados que no intervinieron en ninguno de los otros supuestos, y que tuvo un pronunciamiento, absolutorio. En cuanto al elemento objetivo de la conducta del artículo 578, en concreto la segunda, la del menosprecio a víctimas del terrorismo, se entiende por probado porque el mismo sujeto había reconocido la realización, la publicación de ese comentario, pero lo que falta, a modo de ver, de esta Sala Penal de la Audiencia Nacional, esta sección tercera, es el elemento subjetivo del injusto, el elemento subjetivo del tipo penal. Decía la sentencia en este punto que, además de las explicaciones ofrecidas en la vista sobre que se trataba de un chiste previamente difundido por su barrio y casualmente estaba cerca del lugar donde Irene Villa y su madre habían sido objeto de un atentado, habían sido víctimas de un atentado de la banda terrorista ETA, consideró la sala, estos 3 magistrados, que la consideración de expresión, la expresión escrita realizada por Guillermo Zapata en su cuenta de Twitter carecía de la tendencia ofensiva que exige la norma penal. En este caso se recurrió la sentencia a diversas testificales, como por ejemplo la de aquellos que formaron parte de los 2 primeros tweets, y el que nos interesa estaba dentro de esos 2 primeros tweets de 31 de enero de 2011, atestiguaron esos sujetos, otros usuarios de Twitter, que esas expresiones se habían realizado en el marco de un debate sobre la libertad de expresión, por haber sido uno de los testigos despedido de una empresa periodística a consecuencia de unos tweets publicados sobre teorías de la conspiración. Y, por tanto, en definitiva, consideró la sala que quedaba aprobada, de algún modo, que no tenían ese carácter, el dolo necesario para entender
que se había producido por parte del sujeto el conocimiento de la humillación, vejación y en definitiva de la lesión, ¿no?, de la puesta en peligro del bien jurídico protegido en el artículo 578, no existe en definitiva el presupuesto de ofensa a la dignidad, aunque fuera el comentario reprobable desde el punto de vista de lo ético. Esto es una cuestión en la que abundaremos más adelante, por concurrir también en otro de los supuestos, y también la afrontaremos como cuestión de reflexión final. El caso es que, como digo, el pronunciamiento fue absolutorio por no concurrir el elemento subjetivo del injusto. La sentencia, como adelantaba anteriormente, no fue recurrida en casación, con lo cual pasaríamos al tercero de los casos, el de César Strawberry, el que quizás se enreversó un poco más en los pronunciamientos por parte de Audiencia Nacional y de Tribunal Supremo, porque, como vamos a ver, ambos pronunciamientos tuvieron votos particulares y tuvieron sentidos mayoritarios y particulares contrarios. Bien, César Strawberry realizó sobre todo 6 comentarios en Twitter, que fueron los siguientes. Ahí vienen las capturas de 5 de ellos, si no me equivoco. El primero de ellos, cronológicamente, fue el de 11 de noviembre de 2013 a las 21 horas. Decía: el fascismo sin complejos de Esperanza Aguirre me hace añorar hasta los Grapo. El segundo es de 27 de enero de 2014 a las 20:21 horas, que decía: Ortega Lara habría que secuestrarle ahora. El tercero, el 30 de enero de 2014 a las 12:23 de la noche, Street Fighter edición post-ETA, Ortega Lara versus Eduardo Madina. El cuarto, el 29 de enero de 2014, este fue anterior, pero está recogido en la sentencia en cuarto lugar. A las 12:07 decía: Franco, Serrano Suñer, Arias Navarro, Fraga, Blas Piñar, si no les das lo que a Carrero Blanco, la longevidad se pone siempre de su lado. El quinto, que es el que no viene ahí la captura del mismo, fue publicado el 20 de diciembre de 2013, fue anterior, por tanto, a los 3 que se acaban de decir, y venía a comentar César Strawberry cuántos deberían seguir el vuelo de Carrero Blanco. Finalmente, el sexto tuit recogido en los hechos probados, data de 5 de enero de 2014, y decía: ya casi es el cumpleaños del rey, qué emoción. Otro usuario le respondió: ya tendrás el regalo preparado, ¿no? ¿Qué le vas a regalar? Y César Strawberry contestó a esto: un roscón bomba. Bien. La primera sentencia que enjuició estos hechos fue la de la Audiencia Nacional, que tienen ahí recogida, y considero la absolución mayoritaria de 2 de los componentes de esa sección primera de la Sala de lo Penal, la consideración mayoritaria, como digo, de absolver a César Strawberry por estos hechos. Frente a lo cual se produjo el voto particular del magistrado Nicolás Poveda Peñas. Bien, el hilo conductor o los principales argumentos utilizados para fundamentar la absolución de César Strawberry por parte de los 2 magistrados, Fernando Grande Marlasca y Manuela Francisca Fernández Prado, fueron algunos de los siguientes. Bueno, la verdad es que el análisis de la sentencia de cada uno de los tweets y de las diferentes explicaciones que el propio César Strawberry dio durante la vista,
y los argumentos también utilizados en el juicio por parte del Ministerio Fiscal es muy exhaustivo a lo largo de toda la sentencia. Como digo, esos 6 tweets en concreto son bastante analizados de una forma bastante pormenorizada por parte de la magistrada ponente, y la conclusión tras cada uno de esos 6 tweets es la de que no concurren los elementos típicos del 578 para poder aplicarlo a cada una de esas manifestaciones. Respecto a la de... Bueno, no tenemos tiempo de entrar en el análisis de cada uno de ellos. Me voy directamente al argumento conclusivo tras el análisis pormenorizado de cada uno de los tweets. El referente al fascismo sin complejos de Esperanza Aguirre me hace añorar hasta los Grapo. Dice la sentencia que la conclusión es que no puede entenderse que con esta manifestación pretenda el acusado hacer apología del terrorismo y provocar el discurso del odio, sino una crítica hacia el extremismo de cualquier signo, llevando su ironía a comparar un partido político con un grupo terrorista. Respecto al de Ortega Lara, habría que secuestrarle ahora. Dice la sentencia, no aparece en este tuit, al menos con la claridad que el tipo penal exige, y con este mensaje el acusado trate de elogiar a la banda terrorista ETA que tuvo secuestrado a Ortega Lara, ni tampoco que trate de humillarle o vejarle en algún modo, por más que pueda parecer en extremo desacertado el comentario. Respecto al de Street Fighter edición post-ETA, Ortega Lara versus Eduardo Madina, dice la sentencia que el humor negro no puede ser excusa para justificar un comportamiento que implica una humillación a las víctimas, pero cuando realmente signifique contemplar una situación lastimosa de la víctima desde otra perspectiva que ha de quedar fuera del derecho penal, porque faltará en ese contexto la existencia de un acto humillante, hostil o vejatorio que constituye la base del delito. En este caso, la idea del enfrentamiento en un videojuego de dos personas que han sido víctimas de acciones terroristas y que mantienen distintas posiciones políticas puede considerarse desde la perspectiva del humor negro y desprovisto del carácter vejatorio o humillante que el tipo delictivo requiere. Respecto al de Franco, Serrano, Suñer, Arias Navarro, Fraga, Blas Piñar, si no letal, lo que a Carrero Blanco la objetividad siempre se pone de su lado, dice la sentencia que esta mención tampoco parece que encierre un llamamiento claro a actuaciones violentas, ni es directamente vejatorio contra Carrero Blanco, víctima de una acción terrorista, siendo compatible el comentario con la ironía que pretende el acusado. El quinto tuit, ¿cuántos deberían seguir el vuelo de Carrero Blanco? Básicamente lo que dice es que no se trata de que un solo mensaje no pueda integrar el delito de enaltecimiento o el de humillación, pero el examen de varios, cuando se refieran a los mismos temas, puede ser ilustrativo de su significado y su finalidad. Bien, y como aquí había sido el Ministerio Fiscal especialmente vehemente en cuanto a considerar que por un tuit semejante se había condenado en el caso anteriormente visto, el primero, el de Mayetán Guillotín, aquí considera la sentencia que no concurren en absoluto los mismos elementos fácticos para fundamentar una condena. Y el referente al cumpleaños del rey dice que ciertamente un roscón bomba no parece una referencia a una bomba de verdad, por lo que puede aceptarse que se trata de una comparación humorística en lugar de un llamamiento a la violencia o la justificación de acciones violentas. Se utiliza desde el sarcasmo y la ironía para provocar el efecto contrario. Hubo un pronunciamiento particular, como he dicho, como he adelantado, el de Nicolás Poveda Peñas, que considero, sobre todo, su argumento en contra del pronunciamiento absolutorio mayoritario es el que tienen ahí reproducido. Según Nicolás Poveda Peñas, el acusado es persona versada en medios de comunicación, cantautor, compositor, músico de películas, etc. Y que por tales condiciones debe dar respuestas positivas a quienes le siguen a través de su cuenta de Twitter. Es decir, lo que venía a considerar Poveda Peñas es que César Strawberry tenía una especial responsabilidad de vigilar cuál es el contenido de sus mensajes, dado pues su especial cualificación que en la propia sentencia mayoritaria destacaba, la de la ponente, en cuanto a su faceta artística, ¿no?, y de crítica social, y que en tanto comunicador o especialmente perito, especialista en cuanto a la faceta de la comunicación, tendría que haberse autoimpuesto pues un
un filtro, ¿no?, a la hora de realizar esas manifestaciones, y por eso consideraba el magistrado ponente que cabía la posibilidad de haberle condenado. Estoy sintetizando mucho, obviamente, pero ese sería uno de los dos argumentos, fundamentalmente el más relevante, que utilizó el magistrado firmante de este voto particular para discrepar del pronunciamiento mayoritario absolutorio. Bien, ¿qué ocurrió en segunda instancia cuando el asunto llegó al Tribunal Supremo? Pues que se le dio la vuelta al asunto. Había sido mayoritariamente absuelto César Strawberry por parte de la Audiencia Nacional con un voto discrepante respecto a ese pronunciamiento absolutorio, y en el Tribunal Supremo sucedió justo al contrario. El pronunciamiento mayoritario fue condenatorio y hubo un pronunciamiento discrepante firmado por Perfecto Andrés Ibáñez respecto a la condena de que sus compañeros, los que tienen ahí transcritos. Miguel Colmenero, como he advertido antes, estaba presente de nuevo aquí, como en el caso de Madame Guillotini, como estará de nuevo presente en el pronunciamiento de Casandra Vera en el Tribunal Supremo. Y, como acabo de decir, César Strawberry es finalmente condenado. El Tribunal Supremo decide casar la sentencia absolutoria y este sujeto es finalmente condenado como como autor de un delito de enaltecimiento del terrorismo o humillación a las víctimas a la pena de 1 año de prisión, con 6 años y 6 meses de inhabilitación absoluta. En este caso, la sentencia, este pronunciamiento mayoritario firmado por Manuel Marchena, introdujo una gran carga argumentativa en considerar incluido dentro del discurso del odio, considerar incluidos dentro del discurso del odio estos tweets, estas comunicaciones realizadas por parte de César Strawberry en su cuenta. Fundamentalmente, digamos que hubo una serie de tweets que especialmente se destacaron sobre la base del voto particular de Nicolás Poveda Peñas en la Audiencia Nacional, y en concreto fueron 3 tweets. El que tenía que ver con el fascismo, el comentario sobre el fascismo atribuido a Esperanza Aguirre, el de que a Ortega Lara habría que secuestrarle ahora, y el de cuántos deberían seguir el vuelo de Carrero Blanco. Esos fueron los 3 tweets que consideró Nicolás Poveda Peñas en su argumentación anteriormente comentada que podrían haber justificado la condena de César Strawberry por parte de la Audiencia Nacional por la comisión del artículo 578, y fueron realmente los 3 tweets que el Tribunal Supremo consideró que podían ser considerados discurso del odio y que podrían fundamentar, como así fue, el pronunciamiento condenatorio que finalmente se llevó a cabo. Fue especialmente crítico, también hay que decirlo, el Tribunal Supremo con la sentencia de instancia, una serie de reproches que habría que analizar más en concreto sobre la razón de esos reproches a la Audiencia Nacional en respecto a su argumentación sobre César Strawberry y sobre los aspectos de la personalidad que destacó del sujeto enjuiciado a los efectos de exonerarle de responsabilidad penal, que precisamente consideraba el Tribunal Supremo que más o menos que estaban fuera de lugar. El caso es que considera el Tribunal Supremo que dice que la conducta
viene a llegar, las conductas, en este caso las manifestaciones que realizó César Strawberry, venían a llegar a la víctima en su integridad, sin los matices explicativos que el acusado introdujo en el acto del juicio oral, y que la memoria de su propia tragedia, de las víctimas, no adquiere otra tonalidad cuando el dictamen pericial concluye que ha sido expresado con sátira o que es fruto de la crítica ácida. Afirmaciones como las difundidas en la red por César Strawberry alimentan el discurso del odio, dice la sentencia del Tribunal Supremo, legitiman el terrorismo como fórmula de solución de los conflictos sociales y, lo que es más importante, obligan a la víctima al recuerdo de la lacerante vivencia de la amenaza, el secuestro o el asesinato de un familiar cercano. Es por ello que considero el Supremo que los hechos debían ser calificados como constitutivos de un delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas del 578. Pues bien, el voto particular, firmado, como he dicho, por Perfecto Andrés Ibáñez, planteaba cuestiones muy interesantes de hondo calado, como por ejemplo la de, primero, dejar sentado que en realidad había que distinguir, o que hay que distinguir, es algo a lo que volveremos a aludir en las cuestiones reflexivas finales, había que distinguir entre lo que es discurso del odio y ética del discurso. Es decir, dejaba bien claro Perfecto Andrés Ibáñez desde el principio de la redacción de su voto particular que a él, personalmente, este tipo de exabruptos le suponen, le merecían la consideración de torpeza y grosería intelectual, incluso moral, ¿no? No los compartía en absoluto desde el punto de vista ético o moral, ¿no? Pero que cuestión distinta es en la que luego, avanzando a lo largo de su argumentación, es la de utilizar el derecho penal para intervenir respecto a este tipo de manifestaciones. Bien así, viene a descartar a lo largo de su argumentación tanto lo que tiene que ver con el enaltecimiento o justificación del terrorismo como el descrédito, menosprecio y humillación a las víctimas del terrorismo en las manifestaciones vertidas por César Strawberry. Bien, pues ese es el caso de César Strawberry, que finalmente acabó condenado por el Tribunal Supremo pese al parecer discrepante de Perfecto Andrés Ibáñez. Pasaríamos al cuarto de los casos, el de Casandra Vera. Fueron bastantes, fueron numerosos los tweets objeto de este procedimiento. La mayoría, si no estoy equivocado, vienen ahí recogidos en esta captura de pantalla. Y todos, en este caso, hemos visto que en los anteriores supuestos las referencias humorísticas o irónicas a víctimas de ETA habían sido variadas: Irene Villa, Carrero Blanco, Ortega Lara, Miguel Ángel Blanco. Aquí fueron en exclusiva comunicaciones que tenían que ver con o referidas a Carrero Blanco. Bueno, pues fueron diversos chistes, como tienen ahí reproducidos, los que esta persona transcribió en su cuenta dentro de Twitter, que merecieron, a juicio de la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, con dos de los mismos tres componentes que habían condenado en primera instancia a Madame Guillotín en el primer caso, merecieron la consideración, como digo, estas manifestaciones, estas comunicaciones, la consideración de delictivas, ¿no? Se le aplicó el artículo 578.1 del Código Penal, en concreto la conducta de menosprecio, humillación y vejación a las víctimas del terrorismo.
Se condenó a Casandra Vera a 1 año de prisión con accesoria en habilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de 1 año en habilitación absoluta durante 7 años. Además de la retirada de los mensajes recogidos en los hechos probados, alojados en la cuenta de esta persona que a día de hoy sigue activa. El caso es que, bueno, hay determinados puntos, especialmente, ¿cómo decir?, bastante discutibles en cuanto a la sentencia, porque vino a considerar o a introducir en su argumentación condenatoria tweets que no habían sido incluidos dentro del objeto del proceso, que hacían referencia a la posible incardinación dentro de la otra conducta del 578, la que tiene que ver con el enaltecimiento del terrorismo, y que además habían sido realizadas por la acusada cuando era menor de edad. Ahí, excusas non petitas, ya se sabe, culpa manifiesta. De algún modo, la propia Audiencia Nacional viene a decir que las expresiones a las que estaba haciendo referencia, que era como del tipo que ojalá el IRA hubiera conseguido matar a tal, hubiera sido un carrero blanco a la irlandesa, que mal hizo ETA dejando a tanto hijo de puta vivo, como digo, expresiones que no tenían que ver, primero, no habían sido incluidas como objeto del proceso, no se había formulado acusación respecto a la conducta de enaltecimiento por las mismas, ¿verdad? Que sí que se había citado el 578.1 y por ahí se podía ampliar, hubiera podido ampliar la interpretación, pero si las manifestaciones hubieran sido incluidas dentro del objeto del procedimiento, que no era el caso. Y además, manifestaciones que había realizado, como he dicho antes, mientras era menor de edad. Pues bien, viene a decir, una vez que las trae a colación, la sentencia, que eran expresiones muy alejadas de la tesis de la defensa sobre la ridiculización por parte de la acusada de las acciones de ETA. Menciones, las anteriores, decía la sentencia, que efectuamos no para incriminar indebidamente a la acusada, obviamente se da cuenta la Audiencia Nacional que no podía utilizarlo para ello, por las razones que he dicho anteriormente, sino para contextualizar sus opiniones y mensajes en el marco de este procedimiento y a través de la prueba en él practicada y no impugnada. El caso es que esa mención, esa referencia se hace dentro de un discurso en el cual se considera que tanto los elementos objetivos, por supuesto, porque a través de las intervenciones policiales se había demostrado que esas manifestaciones las había realizado la acusada, como también los elementos subjetivos se consideran como plenamente presentes en este caso. La Audiencia Nacional decía: del examen efectuado concluimos que la acusada ha perpetrado las acciones juzgadas en desprecio, deshonra, descrédito, burla y afrenta de persona que ha sufrido el zarpazo del terrorismo y sus familiares, haciendo reiterada y persistente mofa de las circunstancias que acaecieron en aquel atentado sangriento, distanciándose con ello de la fina ironía y el saludable ambiente humorístico que en momento postrero presenta, actitud irrespetuosa y humillante que entraña la comisión delictiva que se le atribuye por parte de la acusación pública. Bien, se incluyen otra serie de pronunciamientos respecto a considerar como no aplicables una serie de circunstancias como error de prohibición o circunstancias modificativas de responsabilidad criminal atenuantes, en las que no nos vamos a centrar, y se llega a ese parecer unánime para condenar a Casandra Vera por estos hechos. Pues bien, recurrido este asunto en casación, el Tribunal Supremo, con 2 de los 3 magistrados que habían decidido mantener el pronunciamiento condenatorio de Madame Guillotín en el primer caso, consideran unánimemente que el recurso de casación ha de ser estimado y Casandra Vera debe ser
finalmente absuelta. Viene a considerar, básicamente, que en el caso enjuiciado no se da ninguna de las circunstancias que venía manejando la jurisprudencia aplicativa de este precepto, puesto que la acusada ni dio muestras con su conducta de que estaba pretendiendo incitar a la violencia, abusando de un ejercicio ilícito de la libertad de expresión, ni provocaba al odio hacia grupos determinados, ni tampoco se valía de mofarse del atentado contra un expresidente de gobierno ocurrido hace más de 40 años con intención de justificarlo e incitar a nuevos atentados. Y en cuanto al menoscabo de los valores personales de los familiares directos y descendientes de la víctima, la forma de enfocar la burla, el contexto en que lo hizo y el hecho de que no la centrara en las circunstancias personales, privadas y públicas de la acusada, sino en el chiste fácil y de mal gusto relacionado con la forma en que se produjo el atentado terrorista, excluye que se trate de un supuesto subsumible en la norma penal. Así pues, Cassandra Vera fue finalmente absuelta. Nos hemos encontrado con 4 casos en los que finalmente se acaban condenando, si recordamos, en 2 de ellos, en el de Madame Guillotín. En ambos casos hubo 2 pronunciamientos condenatorios. En el de César Strawberry, el primer pronunciamiento fue absolutorio, pero el segundo, el del Tribunal Supremo, y el, por tanto, final fue condenatorio. Y luego hay otros 2 casos en los que se resolvió la absolución de los acusados. El de Guillermo Zapata, con ese único pronunciamiento judicial que fue en ese sentido absolutorio, y finalmente el de Cassandra Vera, como hemos visto, que pese a tener un primer pronunciamiento condenatorio, el segundo y final, el firme, fue en sentido absolutorio. Una vez que hemos visto, analizado los supuestos, una primera cuestión a plantearnos sobre si el derecho penal realmente debería intervenir en estos casos, o plantearse la intervención del derecho penal en estos casos, es la que, dado que los hemos clasificado, catalogado como ofensas al honor, sea individual o colectivo, si realmente no sería más efectiva, en su caso, la intervención del derecho civil, con las correspondientes indemnizaciones por daños y perjuicios, y que ahí quedará reservado el derecho penal solo para los ataques más graves conforme al principio de intervención mínima. En caso de que se tratara de ataques de la suficiente gravedad como para merecer la consideración del derecho penal para intervenir, ¿no sería quizá más conveniente hacerlo con la consecuencia menos lesiva, menos invasiva en la libertad de los sujetos, que en este caso es la pena de multa y no la de privación de libertad? Y una tercera cuestión, quizá más a priorística incluso, es si cabe que el derecho penal intervenga frente a ofensas a sentimientos, y frente a ofensas a sentimientos individuales o frente a ofensas a sentimientos colectivos. Hay mucha discusión doctrinal al respecto, pero lo que se ha constatado es que, de hecho, en el Código Penal hay delitos en los cuales se contempla la protección de sentimientos colectivos. Y, como digo, la discusión y los argumentos discrepantes respecto a la existencia de este tipo de delitos consideran que eso no debería ser así, que no es propio de un Estado social democrático de derecho que se intervenga penalmente por transgredir, por lesionar sentimientos individuales y especialmente colectivos.
cómo afrontar esas cuestiones que hemos visto con anterioridad sobre la intervención del derecho civil, sobre cómo intervenir el derecho penal o si hacerlo realmente frente a ofensas o sentimientos individuales o colectivos. Pues bien, Miró y Linares, en otro trabajo, en este caso publicado en la revista electrónica de Ciencia Penal y Criminología de la Universidad de Granada, a la hora de dar criterios para criminalizar, para intervenir penalmente frente a conductas o comunicaciones ofensivas, basándose sobre todo en el modelo teórico del filósofo del derecho norteamericano Joel Feinberg y también el de la penalista alemana Tatiana Herle, elabora un árbol de criminalización que nos da o que nos puede servir de orientación para afrontar caso a caso la decisión sobre si intervenir penalmente o no frente a este tipo de conductas y en concreto frente a este tipo de comunicaciones que pueden ofender sentimientos individuales o colectivos. Como tienen ahí, la línea de argumentos roja sería la que daría pie a la posible intervención penal siempre y cuando se constataran cada uno de esos argumentos que vienen esbozados ahí por el profesor Miró y Linares y en los que no voy a entrar aquí y que en todo caso someto a la discusión adelantando que mi parecer es muy similar, lo puedo considerar adherido a la propuesta del profesor Miró y Linares. El caso es que ya finalizando, porque es el tiempo conferido para la ponencia, quedan una serie de cuestiones para la reflexión sobre la base de estos 4 casos analizados. Primero, plantearnos si realmente en aquellos en los que se consideraba así por parte de Audiencia Nacional y o Tribunal Supremo estábamos hablando de discurso del odio o si simplemente estábamos hablando de ética discursiva, es decir, de cuestiones que moralmente, que desde el punto de vista ético, a cualquiera nos pueden parecer reprobables, pero consideración distinta es la de afirmar que el derecho penal tiene que intervenir frente a esas situaciones, frente en este caso a ese tipo de comunicaciones de mal gusto, ¿no? Constitutivas de lo que se llama humor negro o incluso humor cáustico o agresivo, que tiene que ver con la tercera de las cuestiones ahí planteadas. Tiene que intervenir el derecho penal, ha de intervenir el derecho penal frente al humor, a expresiones humorísticas, por muy cáusticas o agresivas que sean. Está claramente en conflicto la intervención del derecho penal con la consideración de las expresiones humorísticas como incluidas dentro de la libertad de expresión, en concreto de su vertiente cultural y artística, que tiene que ver con la idiosincrasia de cada país y que no vamos a negar que en el caso de la cultura española está muy arraigada la expresión o la utilización de la libertad de expresión conforme a esta vertiente. Y hay otra cuestión sobre el que ya es con la que concluyo esta ponencia y que es más que nada información para los asistentes a la misma, y es en cuanto a que la dinámica aplicativa actual que hemos visto que se ha dado en 2 de los casos y en un tercero de ellos se dio en un primer momento, pese a que el Tribunal Supremo deshizo el pronunciamiento condenatorio, la dinámica aplicativa actual de la conducta en concreto del 578.1 referida al menosprecio, humillación y vejación a las víctimas del terrorismo dista mucho de cuál fue la inspiración o el fenómeno criminológico más bien que inspiró, que motivó y que justificó la creación de ese delito. Esa conducta se creó porque en efecto las víctimas de ETA y o sus familiares, más en concreto, en muchos de los casos, además de haber sufrido el daño irreparable de la pérdida de un familiar por acciones terroristas, tenían que soportar, además, ser señalados ser señalados ellos o sus familiares ya muertos
como alguien que no era bienvenido entre esa sociedad, que había hecho tal o cual cosa, o que recibían insultos a sus familiares, añadidos al dolor que habían experimentado por la pérdida del familiar tras esa forma tan brutal de haberlos perdido. En esos casos eran los que tenía sentido la aplicación de la conducta de vejación, humillación y menosprecio a víctimas del terrorismo del 578.1. No estaba pensado ese precepto para casos como el de Madame Guillotín, en la vertiente exclusivamente referida a este menosprecio, que ya no hablo del enaltecimiento, aunque eso tendría también necesitaría una discusión aparte. O casos como el de César Strawberry. A César Strawberry le han condenado al Tribunal Supremo por menosprecio, humillación y vejación a las víctimas del terrorismo. También es verdad que utilizando indistintamente el enaltecimiento, jugando con eso el Tribunal Supremo, pero se le ha condenado explícitamente mencionando la conducta de humillación a las víctimas del terrorismo en un supuesto que estaremos todos de acuerdo que dista muchísimo del fenómeno criminológico que dio lugar a la creación de dicha conducta típica. En fin, espero haberles aproximado al análisis más en particular de estos 4 casos que alcanzaron mucha relevancia mediática, haberles ayudado a comprenderlos más pormenorizadamente, cómo se sucedieron, los pronunciamientos, absolutorios, condenatorios, etcétera, las razones que se utilizaron para ello y también las cuestiones a las que dan lugar para la discusión. Sin más, me despido agradeciéndoles su atención y quedando a su disposición para cualquier cuestión aclaratoria que requieran sobre la misma. Muchísimas gracias.